Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal. Mi nombre es María Laura Cavalieri y este es el programa A las Daisies. Hoy te traigo un tema increíble que se llama Viajeros del Tiempo. Vamos a estar charlando con los guías espirituales que ya están aquí presentes y con nuestras memorias sobre el trasvaso del tiempo, sobre las nuevas tierras, sobre las distintas plataformas de realidad y cómo estamos siendo visitados todo el tiempo por estos viajeros del tiempo. Vamos al inicio del programa y luego comenzamos. Bienvenidos, gracias por estar. Aquí estamos a un programa más de las salas de Isis. Gracias por suscribirte, por estar, por dejarnos tus comentarios, por estar siempre del otro lado. Sin ustedes no somos nada. Vamos a iniciar con este programa. ¿Y qué viene a ti cuando yo te digo viajeros del tiempo? Muchos tal vez pensamos que necesitamos una máquina del tiempo para ver un viajero, ¿sí? Un viajero que viene desde el futuro hacia nuestra realidad y trae cambios e innovaciones, conocimientos, nueva tecnología. Muchos fantaseamos con esta idea de la ciencia ficción y de hecho muchas personas alrededor del globo han escrito un montón de teoremas, de teorías, de ciencia ficción en obras maestras del cine, de la televisión, han escrito libros con respecto a esta situación de viajar o poder viajar en el tiempo a través de algunos aparatos especiales o específicos que le permita al día de mañana a la humanidad ir a visitar distintos puntos de la historia y cambiar esa realidad. También es cierto que se han creado muchas paradojas y teorías con respecto a qué sucedería si una persona introduce cambios arbitrarios en una etapa de la humanidad. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con la Tierra si Hitler todavía hubiera estado vivo y todo el nazismo no hubiera perecido, sino que la Segunda Guerra Mundial hubiese sido ganado por Alemania, ¿no? ¿O qué pasaría si el apartheid nunca hubiera ocurrido? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la guerra de secesión de Estados Unidos hubiera ganado el sur y no el norte? ¿O qué pasaría con nosotros si Colón no hubiera llegado a América? Jamás. ¿Qué hubiera pasado en nuestras realidades y cómo hubieran sido, ¿no? Si alguien hubiera introducido alguna especie de información o de suceso que hubiera impedido que la realidad se desarrollara tal cual hoy la conocemos. ¿Y qué pasaría, no? Porque hay muchas paradojas que nos dicen que probablemente tal vez la Tierra no sería como la conociéramos el día de hoy, tal vez posible que hubiera cosas nuevas que no nos diéramos cuenta. ¿Y por qué alguien querría hacer algo así? Bueno, yo hice hace un rato un programa sobre los sueños y cómo muchas veces la información que comparto con ustedes viene a raíz del plano onírico y de mi contacto con los guías espirituales a ese nivel, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren estos encuentros y estas situaciones en el plano onírico? No significa que no tengo la capacidad de conectar con mis guías a nivel físico, a nivel consciente, y que ellos me cuenten toda esta información. No es lo mismo que yo te cuente una información que vaya pegando por ahí gráficos, que te vaya mostrando una escena de película. Creo que muchas veces necesitamos ese impacto físico que nos muestre esa realidad tal cual la persona te la está contando, ¿no? Mucha gente es muy visual y hasta que no ve las escenas es como que le cuesta mucho entenderlo o imaginarlo o asociarlo a su realidad. Entonces, muchas veces los guías utilizan todo el desarrollo que he tenido a través de la mediumnidad, de la canalización de los sueños y poder recibir esa información de esta manera ya con imágenes, ya con contactos reales con estos seres que estuvieron involucrados o que viajan en el tiempo, por ejemplo, o que estuvieron involucrados en una escena, en una situación particular, y
que me muestren y me cuenten de primera mano su realidad y yo verlos tal cual son, ¿ok? O al menos en la realidad como los puedo percibir. Yo creo que es muy valiosa esta información al momento en que se te va entregando, porque eso va despertando muchas capacidades innatas en el ser y uno va empezando por curiosidad a investigar. Yo muchas de las cosas que fui recibiendo, lo primero que hice es ir a buscar información, porque obviamente uno dice, a ver, ¿de dónde puedo sacar esto? Y si es realmente una invención de mi mente. Lo real es que muchas de esas cosas, que yo no he tenido ningún contacto con estas teorías, ni he visto todas las cosas que han ocurrido en el planeta, sí los he estudiado, pero de ahí a recordarlas todas, la verdad es que no soy Matías Di Stéfano. Lo cierto es que yo puntualmente voy recibiendo información y las voy entregando y también las voy liberando. Entonces he ido a buscar en el Google, en lo físico, en lo material, el reportaje, en el History Channel, ir buscando información referente a todo lo que se me ha dado. Por supuesto, los sueños o el trasfondo, que no es tan sueño, porque vos dirás, yo también sueño y sueño pavadas, pero no es así. Cuando uno empieza a recibir estas informaciones y empezás a ser más y más conscientes en el plano onírico, tu cuerpo responde de otra manera. Pero antes de pasar a todo ese tema, yo quiero que volvamos al tema de la información de los viajeros del tiempo. Sé que me voy, se me va la mente, porque en estos momentos siempre estoy canalizando, ¿ok? Cuando uno recibe información de otros tiempos, no siempre estamos listos para procesarlo. Entonces, muchas veces lo que hacen los maestros cuánticos es ir preparándonos por etapas, hasta donde vos estés listo para recibir la información. Y ellos lo que me contaban hace un tiempo es que alrededor del planeta existe una especie de nave orbitando, es una nave cuántica, que fue creada por una raza alienígena hace muchísimo tiempo, y ahí empieza lo que parece ciencia ficción, que no te la estaría contando si no hubiese tenido apoyo sustentable de varias cosas, de información, varios trazos de información que voy recuperando de revistas científicas, ¿no? Obviamente, y que avalan o apoyan esta información que yo te estoy dando, ¿sí? Son teorías. Pero una de las cosas que me mostraron es que hace mucho tiempo varias entidades alienígenas, extraterrestres de mayor conciencia y evolución, habían hecho unos proyectos muy importantes y muy interesantes a largo plazo de poder estudiar distintas razas. Estas razas que pudieran estar a nivel naciente, ¿sí? Que empezaban con sus primeros pasos sobre ese medio en donde se encontraban, cómo era su desarrollo, cómo empezaban a tomar conciencia de la multidimensionalidad de su hábitat. Bueno, todo eso obviamente era súper interesante de ver, porque estos científicos lo que han buscado es poder entender cómo fue su desarrollo actual. Porque no es lo mismo que alguien venga, vuelvo a repetir, te cuenta, mira, sí, porque la guerra de secesión del norte y del sur en Estados Unidos, los del sur eran muy malos, los del norte eran muy buenos, ganaron los del norte. Vos estás recibiendo una información, acá estoy dando una información, pero no sabes intrínsecamente qué pasó ahí, qué pasa, qué había, qué situación, o en Alemania, qué pasó en Alemania, o no sé, en Portugal, o qué pasó en el desarrollo de Argentina en sí, cómo fue eso, cómo lo tomaron los habitantes antes de que Argentina fuera lo que va a ser el día de mañana. Todo eso, que alguien te lo cuente, no es lo mismo que vos poder verlo. Entonces, estas razas que son extremadamente inteligentes, intelectuales, sabios, y además han colaborado mucho en el desarrollo de razas menos desarrolladas, ¿sí? Han decidido hacer este experimento que inició hace miles, miles y miles de años, ¿ok? Entonces empezaron a armar unas especies de máquinas, así como nosotros mandamos satélites y naves a estudiar el espacio, estos seres programaban estas naves para encontrar vida
¿sí? En algunos de los sistemas que iban a estar visitando, galácticos, y cuando encontraban un planeta que tuviera vida, lo que iban a hacer era detenerse a estudiar. Hasta ahora, esto que te estoy contando es todo como muy lineal, ¿no? Porque parece que está ocurriendo, pasó hace miles de millones de años y está ocurriendo en este preciso instante, ¿no? Pero la realidad es que estas razas son altamente cuánticas, o sea que no viven en un espacio-tiempo determinado, ¿sí? No tienen fechas, calendarios, para ellos esto no existe, y lo que ellos programaron se ha movido durante millones de años hasta poder llegar aquí a la Tierra. ¿Parece un bolonqui? Lo es. La cuestión es que ellos saben qué razas se iban a ir desarrollando en las distintas galaxias, qué auge iban a tomar, qué apogeo, y qué razas se iban a destruir a sí mismas o incluso iban a declinar en su crecimiento. Entonces todo eso iba a ser estudiado e investigado. Lo que ellos hicieron fue mandar estas máquinas, que son como satélites, están todo el tiempo vibrando entre distintas realidades, es como que se desfasan a sí mismas y empiezan a orbitar el planeta. Así como cuando llegó nuestra primera nave aquí, que la llamamos Orbus 1, ¿sí? El Orbus 1 fue la primera máquina que ellos mandaron para revisar el tema de la Tierra, cuando se estaba preparando para sustentar vida del tipo animalia, mamífero, después de la declinación de la vida anterior, ¿no? De lo que nosotros conocemos como la vieja era reptiliana y los dinosaurios. Cuando esa vida declinó y quedó mucha de la vida de las especies en los mares, en los océanos, y empezaba el auge y la preparación para la vida animalia, la vida mamífera, ellos mandan estas naves, ¿sí? Esta nave nueva para poder investigarnos, ¿sí? Retiran todo lo que había viejo en material, lo que habían averiguado sobre los primeros desarrollos de la era Jurásica, Cretácica y demás, y van dejando el Orbus. El Orbus empieza a hacer las investigaciones y el proceso de realidad cuántica. ¿Qué simboliza esto? Simboliza que es como estar en una red o en una rejilla. No sé si alguna vez jugaste al ajedrez o has visto un tablero de ajedrez. Bueno, de un lado y del otro, los jugadores tienen piezas y cada línea del tablero de ajedrez es ocupada por distintas piezas del mismo y a su vez cada una de esas piezas se va moviendo en uno de los casilleros de esas líneas de juego, ¿ok? El Orbus lo que hace es investigar como alrededor de toda esa pieza de ajedrez moviéndose de un lado o del otro, de arriba o abajo, para poder observar desde todos los puntos de vista cuánticos y energéticos lo que está ocurriendo. Cuando estas razas empezaron a descubrir lo que es la vida animalia y las investigaciones que empezaron a hacer algunos de los seres, podríamos decir hermanos estelares, hermanos mayores, y empezaron a introducir los cambios morfogenéticos, deciden enviar el siguiente Orbus, el Orbus número 2, que es el que actualmente está orbitando la Tierra. ¿Por qué hicieron esto? Porque sabían que el desarrollo iba a ser más acelerado. Porque cuando ya hay metido de mano de una civilización extranjera, digamos, al hábitat, sabemos que se están mutando para poder lograr un avance cognitivo y evolutivo en las razas que había en la Tierra de forma más acelerada. Lo que ellos ya habían programado para mandar a estudiarnos, ese Orbus 1, no iba a ser suficiente para las capacidades que iban a tener los distintos reinos en el desarrollo del hábitat, llámale la Tierra, ¿ok? Entonces deciden mandar una actualización. Posteriormente, con la llegada del hombre nuevo y todas las manipulaciones y modificaciones genéticas que se nos hicieron en nuestro ADN, todos sabemos las evoluciones de los primeros homínidos, neandertales, australopithecus, etc., para poder llegar al Homo sapiens sapiens, que era la actual evolución de nuestro ser humano, ¿sí? Que aparentemente, vuelvo a repetir, he estudiado antropología y aparece súbitamente hace más o menos 450.000 años, no se sabe de dónde, no se tiene mucha idea, pero
lo que hace es cruzarse con algunos de los seres que estaban viviendo en los distintos lugares del continente europeo y asiático, y aparentemente empieza la evolución humana tras esa cruza, ¿no? Extraña que de repente aparecen estos seres con rasgos totalmente erguidos o bípedos, un mayor desarrollo craneal, una mayor fuerza en la musculatura, habilidades prénsiles, pero no solo eso, sino que además este ser humano tenía la capacidad de un nivel de inteligencia desconocido para supuestamente los seres de ese momento. Tenían capacidades de enterrar a sus muertos, hacían como funerales. A ver, no eran elaborados como los de ahora, pero sí enterraban a sus muertos, que antes no pasaba. Empezaban a crear chozas o lugares o hábitats, dejaban los árboles, dejaban en los lugares desprotegidos para empezar a buscar refugio. Todos estos comportamientos comenzaron a ser introducidos por estas conciencias extranjeras, podríamos decir, extraterrestres a la Tierra. Bueno, y vos me dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Bien, los diseñadores del Orbux 2 son especialistas cuánticos y ellos lo que buscan es que no solo estudiar las conciencias que se desarrollan en un planeta, sino también poder ayudar a desarrollar su nivel cuántico de conciencia y comprender que no viven solo en una realidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que dejen de percibir el mundo tan lineal, es decir, yo empiezo acá mi pasado y este es mi futuro, ¿no? Y yo transito toda mi vida por acá. Bueno, cuando nosotros empezamos con nuestra experiencia, con el tema del tiempo, de empezar a registrarlo, la curiosidad que siempre tenía el ser humano de entender estas etapas, los días que pasaban, empezar a medir el tiempo en sus distintos formatos, estos maestros del tiempo, que son viajeros cuánticos, empezaron a introducir la información a través de estos Orbux. El Orbux 2 tiene la capacidad de desfase, es decir, para poder observarlo muy pocas veces lo vamos a poder hacer. De hecho, es una máquina transdimensional, está trasvasada entre dimensiones, por tanto no la vas a ver ni en esta ni en otra, está entre medio de dos líneas, es como si estoy entre medio de esta realidad y de esta otra, por tanto es invisible a las dos. Y vos dirás, y bueno, pero eso me parece ciencia ficción. Bueno, estoy contando un poco lo que veo, esto es una realidad que hoy también se puede estar planteando desde la ciencia. Yo no veo todos los estudios de ciencia porque la verdad que algunas cosas me interesan, otras no tanto, pero sí te cuento lo que ellos me muestran. Cada uno de ustedes verá si lo toma o no. El Orbux 2 empieza a introducir la nueva información de estos, vamos a llamar viajeros cuánticos, en que nosotros empecemos a investigar el tema del tiempo y las influencias que el tiempo ha tenido sobre la humanidad o el desarrollo de la humanidad o el desarrollo de la Tierra. Es muy importante esta curiosidad que nosotros tenemos porque es como su regalo para esta cepa de crecimiento en la Tierra, porque sí, el otro día recién me decía una compañera que había escuchado a Andrea Bernabé hablar de esto, ¿no? Es otra canalizadora, de que esto es un laboratorio, ¿no? Sí, es un laboratorio, es una escuela de aprendizaje, es una cápsula de Petri. Entonces, todo lo que está pasando aquí dentro del planeta es como muy mirado por otras razas. Y obviamente hay mucha gente que te va a decir, eso no es real, ustedes están todos locos, pero lo cierto es que la información todo el tiempo ellos lo están introduciendo. Primero, la curiosidad de ciertos seres humanos que se atreven a pensar más allá que la media. Por ejemplo, Nicolás Tesla, ¿no? O Einstein, que son algunos de los referentes más claros que hay. Cuando uno se atreve a pensar más allá de la media y dice, ¿y por qué no podría llegar a estar pasando esto? Y no, porque la ciencia no lo demuestra. No importa que la ciencia hoy no lo pueda demostrar, ¿sí? El hecho es que cuando uno tiene ideas y esas ideas las empieza a explorar, tal vez el día de mañana no sean tan así, pero las empezó a explorar,
y se va dando cuenta qué variantes son más tangibles o más reales. La ciencia funciona un poco así, ¿no? Es que hay alguien que piensa más allá de la media, plantea una hipótesis y luego va realizando distintas pruebas prácticas para ver si esa hipótesis es real o tangible o no, ¿ok? Lo cierto es que mucha de la información, estos viajeros cuánticos lo fueron introduciendo en las cabecitas, en las mentes de los seres que habitamos aquí en la Tierra. ¿Y, y eso de qué nos sirve? Justamente es la curiosidad por el paso del tiempo, la medición del tiempo. Y empezaron durante estos años a introducir también el tema de las realidades paralelas, de las realidades cuánticas, a buscar los orígenes del universo, a entender estas distintas eh, realidades que se van creando cuando nosotros vamos tomando distintas determinaciones de nuestra vida. Han introducido incluso patrones inconscientes que luego van pasando de distintos estadios, distintos niveles de conciencia hasta poder llegar a nuestro yo consciente actual, al que está en la realidad física. Entonces, ¿qué pasa, maestros? A veces, no todas las razas exploran la posibilidad de trasladar un ser humano o trasladar a un ser que viene de otra realidad futura y viajar aquí, porque sería como una irrupción muy abrupta dentro de la realidad de espacio-tiempo. Es decir, que yo, no sé, estoy acá en mi casa y enfrente de golpe aparezca un edificio que nunca había estado. Y ese edificio está irrumpiendo mi realidad, apareció de golpe, y cuando es algo tan grande, obviamente que la psique humana no logra como adaptarse a ese nuevo cambio, ¿sí? Y empieza a entrar en un colapso, en un choque con su vieja realidad y la nueva realidad. Porque no puedo entender cómo aparece ese edificio ahí. ¿Por qué apareció? ¿Qué está queriéndome decir? Y es normal que la gente en estos estados se vuelve loca, ¿sí? No es tan fácil. Además, es más fácil enviar información y activar distintas partículas de nuestro ADN que mandar personas, ¿sí? Mandar personas con cuerpo físico. No obstante, ojo, porque hay civilizaciones extraterrestres que son, o también de la Tierra futura, que prefieren utilizar este método, ¿no? Son muy pocas, de mandar gente del futuro a contarnos eh, cómo es la realidad futura, ¿sí? Son muy poquitas porque ven que no tiene paragón, no les sirve de mucho. De hecho, han mandado viajeros a hablar con distintos científicos o con distintas personalidades políticas y les ha entrado por aquí, les ha salido por acá y se dan cuenta que es infructuoso. Entonces, ¿cuál es la mejor opción en estos momentos? Es hacer despertares cuánticos en las personas. Es decir, ha habido personas que han ido activando a lo largo de la historia de toda la humanidad, mandándole un montón de información, haciendo que su cerebro se expanda y empieza a adaptarse a las nuevas realidades cuánticas. Es decir, que tiene la capacidad de vivir un poco aquí y vivir un poco entre las multidimensionalidades. ¿Esto lo han hecho de forma sorpresiva? No, ya está pactado. El alma que va a encarnar está pactando cómo va a ser esa realidad, ¿sí? Cómo quiere experimentar la vida en la Tierra. Y ya ha pactado con sus hermanos cuánticos en que va a ser un mecanismo, ¿sí? Va a ser un núcleo a través del cual se va a empezar a expresar esta multidimensionalidad y va a poder transmitírsela a sus hermanos tal cual las está experimentando o tal cual las está recibiendo, ¿ok? Por eso hoy tenemos tantos canales y tantas personas que nos hablan de las realidades paralelas, que nos hablan cómo se ven ellos mismos teniendo otras vidas, con otras personas, con otra familia, que si no hubieran optado por hacer tal cosa, podrían tener otra realidad. Es muy largo de contar, pero la realidad es que hay muchas personas normales hoy en día que no se dedican a nada de esto, que están empezando a tener contactos con sus vidas paralelas. Y eso tiene que ver con este desarrollo cuántico que se está imprimiendo desde el Orboots a todo nuestro ADN, ¿sí? Físico. El ADN está formado por
2 hebras físicas, biológicas, y después tiene 3 hebras magnéticas y energéticas, ¿sí? En total, ahí tenemos 6 hebras de un lado, 6 hebras del otro, ¿sí? La biológica más las 3 magnéticas y unas energéticas, ¿sí? Que son cuánticas. Esas 6 hebras del ADN son las que se están activando en total. Las 3 que vibran a nivel alterado no las vamos a poder ver con ningún instrumento biológico físico, perdón, biológico no, con un instrumento físico, perdón, voy a tomar un poquito de agua, porque de hecho no hay material, no hay un instrumental cuántico que nos permita ver nuestro ADN cómo está vibrando y funcionando realmente. Hasta ahora las observaciones son escasas, nulas del ADN y solo se puede ver una parte del material biológico, nada más. Pero lo cierto es que nuestro ADN tiene otras partes que son invisibles al ojo humano. Eso es lo que nos quieren decir ellos. El Orbuts afecta todo el tiempo la parte no visible, la no biológica, para que ésta interactúe sobre la parte biológica y despierte en el ser humano sus capacidades innatas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Despiertan a distintas personas, ¿sí?, en la Tierra para que modifiquen algo, para que hagan algo distinto, para que transmitan información, para que canalicen técnicas de sanación, para que adviertan a otros del posible futuro, para que estudien y se preparen para limpiar los mares, para trabajar en la atmósfera, para trabajar en la tierra, para liberar los pesticidas, sacarlos y trabajar con productos orgánicos. Despiertan a las personas para hacer una función totalmente diferente a la que iban a hacer si no hubieran estado influenciados por por este Orbus, ¿ok? Si no hubiera esa interacción, tal vez la persona estaría haciendo cualquier otra cosa. Pero se las despierta con una misión. ¿Qué pasa cuando a uno le despiertan su ADN y empieza a metamorfosearse esta nueva conciencia con la vieja? Y obviamente la nueva va entrando y la vieja se va desplazando. ¿Qué significa esto? Que sin quererlo, sin saberlo, a veces nos convertimos en un instrumento de estos viajeros cuánticos, ¿ok? Nos convertimos en un instrumento de estas energías que nos custodian para que cumplamos algunas funciones específicas, como es la de transmitir información, etc. Estos viajeros no tienen para nada la intención de vernos destruidos. A ver, yo sé que muchas personas ven Hollywood y están sumamente influenciados por las películas hollywoodenses, ¿ok? Entonces, deja de vivir en ese Netflix espiritual, en ese Netflix que estás viviendo y empezá a entender que creo que los más salvajes somos nosotros. No sé si hay otros, hay otras razas que son heavies, sí las hay, que no les interesa para nada nuestra supervivencia y que más si nos pueden aplastar nos aplastarían como si fuéramos bichos, sí, las existe, pero no todas las razas buscan perjudicarnos, ¿ok? Creo que tenés que entender lo siguiente, tanto las malas como las buenas que quieren ayudarnos con un solo botón, ¡tuc!, nos eliminan del mapa. O sea que si todavía seguimos aquí es porque hay algo que está pasando que está evitando que vengan otros y ¡tuc!, nos pongan un botón y nos consuman como ganado, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle ficha a esta parte, ¿sí? Que está intentando ver cómo es el desarrollo, cómo son el despertar de las capacidades, el estudio de esos seres humanos, de esas plantas, de esos animales, porque sí, no solo nosotros somos cambiados cuánticamente, y cómo responden ante estos cambios holográficos, podríamos decir, ¿sí? Del ser. Primero porque son científicos. Vuelvo a repetir, estos seres son científicos, son razas que se dedican a la investigación y lo que quieren es saber cómo es la readaptación de las distintas formas de vida en un planeta a estos cambios cuánticos, a estos cambios de holograma. Hace un tiempo me explicaban el tema del Orbuts y me explicaban que surge algo muy especial y esto no tiene tal vez tanto que ver con los creadores del Orbus, sino con los mismos humanos de la Tierra.
En un principio, cuando la Tierra se fue desarrollando y llegamos hasta el humano moderno, obviamente nosotros tenemos una capacidad de autodestrucción enorme, ¿sí? Hay gente que tiene la cabeza muy podrida, y no le da la energía para otra cosa, es decir, solo piensa en autodestruirse a sí mismo y a otros, y la Tierra pereció en ese conflicto humano, ¿ok? Entonces, los supervivientes de ese primer holocausto mundial, lo que hicieron es congregarse para primero salvarse. Los que pudieron se salvaron, obviamente no en la Tierra, si esto fue como a través de escapes tecnológicos, a través de naves espaciales, les quieres decir, dale para adelante, precarias, y ellos decidieron empezar a cambiar. Primero vieron lo desmoronado de la Tierra, la explosión completa del planeta, que tal vez muchos de ustedes la han sentido, porque hay un gran temor de que eso vuelva a ocurrir en muchos de nosotros, porque hemos estado en esas realidades. Y entonces estos primeros humanos ya desarrollados dijeron, nosotros tenemos que ver la forma de evitar que nuestro planeta se destruya. Con la ayuda de estos viajeros cuánticos temporales, creadores del Orboots, ellos empezaron a introducir cambios dinámicos, espaciotemporales, y viajaban al pasado, ¿sí? Viajaban al pasado de la Tierra en distintos puntos, momentos o realidades para generar cambios o impactos que permitieran que la Tierra siguiera su desarrollo normal sin llegar a ese holocausto mundial, ¿ok? Las primeras 2 o 3 veces lo hicieron sin éxito, ¿sí? Pero sí el tiempo de desarrollo de la etapa final de la Tierra se iba expandiendo un poco más. Entonces empezaron a crear variables tecnológicas y ecuaciones cuánticas diferentes para ir despertando e influenciando a la humanidad sin la necesidad de enviar personas al pasado, porque es una situación muy difícil mandar todo un cuerpo completo al pasado. Lo más fácil es mandar la conciencia. ¿Mandar la conciencia de qué? De estos viajeros. Después de varios intentos, 3, 4 intentos totalmente perjudiciales para quienes viajaban, decidieron empezar con el mecanismo de crear una tecnología que fuera capaz de introducir la conciencia del huésped, la conciencia nueva a un huésped, ¿ok? Y se dieron cuenta que estos viajeros que transmitían su conciencia a la conciencia de alguien del pasado, por lo general generaba la muerte de quien hacía el viaje, ¿sí? Porque su personalidad abandonaba el cuerpo moría, y la invasión al cuerpo huésped del pasado generaba como una especie de ACVs, conflictos de personalidad por la conciencia nueva que invadía la vieja, y terminaban generando la destrucción, la locura o la muerte de la persona que ellos intentaban transmitir a ese viajero en el tiempo. ¿Se entiende? Espero que se entienda porque son términos complicados y parece mucha ciencia ficción. Vos verás que para que yo pueda decirte esto me cuesta un poco, y también espero que lo entiendas, ¿ok? La cuestión es que si yo tenía este sujeto A, que era el que vivía en el pasado, supongamos en el 1430, y el sujeto B, que está en el año 3072, ponele, para que yo pudiera transmitir la conciencia de este sujeto B a la conciencia A, ¿sí? Este debía abandonar su cuerpo, por lo cual su cuerpo moría, y trasvasarse la información al sujeto B, al sujeto A, perdón, ¿sí? El sujeto B al sujeto A, para que los dos ocuparan el mismo cuerpo. Pero ¿qué pasaba? Entraba en un conflicto del sujeto A con la conciencia del sujeto B, y por lo general este también moría. Fue mucho laburo de estos humanos de las primeras tierras, y en cada cambio que ellos introducían, porque lo primero, ya te digo, fue que el B
viajara hacia un evento del pasado y tratara de introducir una modificación, lo cual era muy peligroso cuánticamente porque muchas veces generaba un conflicto espaciotemporal que terminaba destruyendo igual la realidad. No lograban hacer cambios tan notables para que un solo sujeto, para que la Tierra evitara el holocausto final. Ese era el mayor, podríamos decir, la mayor misión que tenían estos sujetos del futuro, evitar el holocausto final de la Tierra. Entonces, al viajar se podía trasladar el cuerpo, toda la conciencia más el cuerpo físico, pero notaban que este ser no era capaz de generar un impacto tan grande en el cambio de la humanidad. Por tanto, al darse cuenta que era inútil, pasaron a este segundo experimento que yo te cuento, ¿no? De pasar las conciencias del B al A. Obviamente, en cada experimentación se iban creando nuevas plataformas de tierra, que llamaron Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, así hasta la Tierra 20. Siempre con el mismo resultado infructuoso. ¿Qué era lo que iban buscando a medida que iban mejorando y encontrándose con sus mismos yoes paralelos? Porque obviamente en la Tierra 15 había una durabilidad de la Tierra que no había logrado la 14, mucho menos la 5. Entonces, estos mismos científicos volvían a trabajar en estos mismos proyectos con sus yoes paralelos y este aquí que se iba creando realidades cada vez más ricas, ¿no? Porque iban ocurriendo distintas cosas, iban enriqueciendo la historia y, por supuesto, el destino final de la Tierra se iba extendiendo siempre un poco más. Por eso, yo siempre digo, ojo cuando vemos las profecías, porque las realidades van cambiando según el accionar de la gente. Entonces, no puedo decir que este vaso va a caerme encima 100% tangiblemente porque esa realidad puede cambiar, ¿ok? Por eso los guías siempre nos dicen puede cambiar. Luego de todo este trabajo científico empezaron a introducirse nuevas variabilidades, que es la ayuda de distintas razas estelares, con distintos dispositivos que se fueron sumando al Orbux y se fueron sumando a las activaciones que se hacían en la Tierra. Estas distintas razas alienígenas son hermanos nuestros, son nuestros padres, podríamos decir, fundadores, padres y madres, porque han donado no solo ADN, sino que han donado, yo podría decir, casi todo lo que está en el hábitat, ¿ok? Y la curiosidad y el desarrollo del ser humano en las distintas cuestiones, como arte, literatura, música, ciencia, curiosidad, espiritualidad, magia, elementos, todo con lo cual nosotros gozamos viene de una heredad de nuestros ancestros galácticos, no de aquí de la Tierra, que fueron puestos en nosotros como un legado que nosotros íbamos a ir descubriendo. Cuando hablo de nosotros, no solo me refiero a los humanos, hay legados que se le han dejado a los animales y se les han dejado a las plantas y otros seres. Entonces, ojo con eso. Cuando se introdujo estas distintas variables de nuestros hermanos galácticos ayudándonos, la posibilidad desde la Tierra se extendió del 20 a la 43. Imagínate lo que te estoy diciendo, es decir, el tiempo de durabilidad de la Tierra fue creciendo. Por lo general siempre llegaban a la misma etapa, año 99-2000, ¡pum! Se acababa todo el proyecto Tierra y tenían que volver a recomenzar. Pero llegaban con otra tecnología y otra forma que no era la nuestra. De hecho, hay muchas personas que tal vez estén soñando o hayan soñado la radioactividad total de la Tierra o que vivimos dentro de un domo, que todas las razas están mezcladas, que seguimos peleándonos en ese domo por supervivencia. En otros soñamos como que la Tierra está devastada, ¿sí? Se nos muestran las distintas realidades para que comprendamos la magnitud del proyecto, ¿sí? ¿Esto se les muestra a todos? No. Se le va a mostrar al que está preparado para entenderlo o se le está mostrando a quien está preparado para difundirlo, para explicárselos a otros o está haciendo una función planetaria, porque si vos estás en tu función de ama de casa y nada más,
es inútil que te pase toda esta información. O sea, tenés que salir de la Matrix primero, ¿sí? Hay pasos previos para ello. Entonces, no es por desmerecer a nadie, dicen los maestros, pero es una cuestión de conciencia. No te puedo explicar todo esto si vos no empezás a introducir un crecimiento tuyo, energético, espiritual, cognitivo. Y eso es súper, súper importante. Ahora bien, cuando empezaron estas distintas variables de la Tierra, lo que se gestaron es nuevas dinámicas de trabajo, gracias a los arturianos sobre todo, pero hubo también maestros pleyadianos trabajando en esto y otros científicos, que lo que hacían es que, en vez de tomar un sujeto cualquiera en el distinta línea temporal, ¿sí?, y transferir la conciencia de este B a cualquier sujeto, lo que se notó es el desarrollo álmico. Es decir, empezaron a trabajar con estas teorías de la reencarnación, que en realidad no son teorías, y empezaron a buscar la misma firma álmica. Es decir, en vez de yo, aquí en el 3050, en vez de irme a cualquier lugar, me voy a ir a mi conciencia, ¿sí?, en otro tiempo y espacio. Entonces, el cuerpo acepta más fácilmente la nueva conciencia, ¿sí?, del 3050, porque tenemos la misma firma vibratoria, tenemos la misma energía, la misma esencia. Soy yo en otra encarnación. Entonces, ¿qué hacía esta conciencia B? Primero, que no muere, porque lo que se optó por hacer es no trasvasar toda la conciencia a esta conciencia, para no irrumpir su realidad y no generar la locura, el caos o la muerte de esta persona. Suponete en el 1400. Lo que se hizo es de a poco, parte de esta conciencia visitar a esta otra para permitir que ésta despierte de su realidad. ¿Qué significa despierte de su realidad? Vaya más allá de su cajoncito mágico de lo que está viviendo, ¿ok? Y puede empezar a integrar conceptos más grandes, realidades más grandes, puede empezar a hacer una búsqueda interior, puede empezar a curiosearle el universo, a darle más curiosidad al plano espiritual, a entender más intrínsecamente la energía, la música, el arte, la terapia, todo eso despacito se fue introduciendo. Entonces, esto hacía que la conciencia aquí fuera más perdurable y esta tuviera parte de la energía de esta conciencia, y pudiera cambiar su realidad. Eso se concibió como algo mucho más práctico que lo que yo te contaba anteriormente. ¿Ok? Fue mucho más práctico que mandar un viajero, es mucho más práctico que mandar toda una conciencia, sino que eran fragmentos de información. Dentro se hace un mapeo cerebral y se manda la información correcta a esa misma esencia que sería yo en el pasado. Entonces, estos maestros han trabajado muy, muy minuciosamente, como manecillas de reloj, muy, muy minuciosamente, leyendo la letra chica, para ayudarnos a despertar distintas cualidades nuestras. Es por eso que muchas personas, de buenas a primera, comienzan por una búsqueda interior, una búsqueda espiritual muy grande, a través de algo, ¿sí? Hay algo que se introduce en nuestra realidad que nos transforma, ¿sí?, que nos hace salir del estado de comodidad, de confort, de ama de casa, de lo que sea que esté haciendo, ¿sí?, de la Matrix, y nos hace buscar respuestas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué llegué a esto? Y esta la realidad es que se introdujo para que yo despierte, para que empiece a buscar respuestas. Entonces voy a empezar a integrar distintas temáticas, distintas dinámicas que me ayudan a entender lo que he estado pasando, lo que he estado viviendo. Yo siempre digo que el volcarse a la espiritualidad poco tiene que ver con sentarme a hacer om, prender saumerios y hablar con los guías espirituales. Tiene que ver con un desarrollo del alma enorme que nos permite acceder a unas capacidades que son incluso impensables. Hay personas que se han acostado pensando que saben tocar el violín y se han levantado tocando el violín. Hay personas que han aprendido a tocar piano, un idioma, en dos meses. ¿Entendés que eso humanamente es imposible? ¿Ok? Todo tiene un tiempo de práctica.
Hay personas que tienen más de dos habilidades al mismo tiempo. ¿Y las habían tenido antes? No. Aparentemente comienzan en el desarrollo por una curiosidad, empiezan a practicar y misteriosamente eso se empieza a desarrollar. Misteriosamente, ¿sí? Es esta conciencia la que está introduciendo la información. Me dicen los guías, así como a Keanu Reeves se le pone acá el aparatito Matrix para introducirle todo en el CPU. Lo mismo pasa con nosotros. Y si vos todavía estás pensando que esto es ciencia ficción, yo te pido que lo pienses, nada más que lo pienses. Que salgas de la Matrix y que empieces a investigarlo por vos mismo. No somos unas mangas de locos, no te estoy hablando incoherencias. De hecho, si vos empezás a buscar artículos científicos, me dice el maestro Saint Germain, vas a encontrar mucho de lo que María Laura te está contando como una especulación, como una hipótesis todavía no comprobada, porque obviamente hay cosas que todavía no pueden comprobar y muchas cosas de lo que ella te cuenta todavía no se sabe, ¿ok? Simplemente mantén tu mente abierta. La cuestión es que a medida que se iban introduciendo estos viajeros del tiempo en su conciencia, en las distintas etapas del tiempo, estos personajes se iban despertando e iban generando una acción y un cambio, siempre que estuvieran receptivos a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre, que no siempre el sujeto A está abierto para que el sujeto B mande su información, mande parte de su conciencia. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan metidos en el desarrollo de nuestra vida, con tantos paradigmas, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con me dejó fulanito, venganito, tengo que ganar dinero, todo eso de la supervivencia hace que el sujeto A no esté abierto a la introducción de ninguna información nueva, extra. Por eso se nos pide a todo el desarrollo de nuestro nivel cognitivo y espiritual. Y hoy es un alto porcentaje la cantidad de personas que están realizando este trasvase de información desde su yo del futuro a su yo actual, ¿ok? Y están despertando capacidades increíbles, desde lo lúdico, desde el juego, desde la espiritualidad. He visto niños que desarrollan la capacidad de hablar telepáticamente con sus animales, de hablar con sus padres telepáticamente, los padres los entienden. Yo misma me he visto experimentando esto. Entonces, ¿existe? Sí, existe. Obviamente esto es como vivir en el mundo de Harry Potter y no todo el mundo va a creer en la magia, llamémosle magia, porque no están preparados para ellos. Yo siempre recuerdo que ahí le dicen moguls. ¿Por qué te hablo desde el cine? Porque me encanta el cine. Y los moguls, por mucho que quieran, no pueden ver la magia, la ciencia, no la entienden, no lo van a poder hacer porque tal vez no están preparados en esta vida. ¿Ok? Pero va a llegar a un punto en que casi toda la humanidad va a tener el desarrollo cuántico activo en su cerebro. ¿Qué es lo que está ayudando a que esta nueva plataforma de conciencia exista? Hoy estamos casi en la Tierra 76 formándose. Hace que todas las realidades paralelas estén conjugadas. Por eso vuelvo a repetir, la cantidad de energía que está entrando en el planeta es enorme, enorme, desde el ciclo cósmico que tiene la galaxia. Terminó una época, empieza otra, eso ya lo sabes, y esa cantidad de energía y de luz despierta nuestros cognitivos cuánticos, que son glándula pineal y la glándula pituitaria. ¿Sí? Si estas dos glándulas no están despiertas, tu cerebro cuántico no funciona. ¿Sí? Si estas dos están cableadas energéticamente por cosas negativas, por implantes ancestrales, por porquerías impuestas por otras razas, este despertar va a ser inútil. O sea, vas a intentarlo, pero no vas a poder. ¿Qué es lo que se recomienda? Descableate, desimplantate y empezá a trabajar con los maestros de luz. Activa glándula pineal y glándula pituitaria. Y esto no es para que ustedes se llenen el bolsillo vendiendo cursos sobre el despertar de la pineal, ni tampoco es para ver quién la tiene más grande, me dicen los guías, en cuanto al ego, ¿sí? De
de decir yo canalizo más que vos, yo sé más que vos, yo tengo la última palabra, porque la verdad que no nos interesa eso. Lo que nos interesa es la supervivencia del hábitat, ¿sí? Que la Tierra pueda llegar a un equilibrio en el que no se destruya. Uno de los sueños más impactantes, y con esto voy a ir terminando, que tuve fue mostrarme el reseteo del hábitat, el reseteo de la Tierra. Ver la Tierra destruirse, sentir la destrucción del planeta, la explosión, y no poder hacer nada porque explotábamos todos y ¡púmbate! Se acabó. Vivir esa explosión fue tremenda para mí en impacto psicológico, que cuando me desperté yo dije, wow, ¿qué fue esto? Y una vocecita de los maestros cuánticos me decían, una realidad paralela que no llegó a la subsistencia. ¿Ok? En otra oportunidad me mostraban razas invadiendo el planeta Tierra porque no había quien nos protegiera y cómo nos comían a todos, prácticamente nos molían. Listo, se acabó. Vivir esas experiencias de frustraciones de la Tierra, de intentar llegar a ser más con todas sus almas y no poder llegar, fue terrible, no solo para mí como individuo, sino como la totalidad de los seres que habitamos la Tierra. Por eso se fueron introduciendo estas distintas variantes, estos distintos seres que nos fueron ayudando, nuestros hermanos galácticos me diciendo, che, pusieron su semillita, no decirse, chao, ayúdennos a equilibrar esto para que podamos hacer un trasvaso a las siguientes generaciones. Y así fue como se fue introduciendo estas nuevas variantes, ¿ok? Otro de los sueños importantes que tuve con respecto al Orboots es que el Orbut se va moviendo entre todas las energías de las tierras, ¿sí? Creadas, y cuando nosotros estamos preparados para hacer un salto cuántico de conciencia, se genera una modificación de nuestra realidad. Y hacemos saltos de conciencia sin darnos cuenta. A muchos, esto también lo he contado, a muchas personas les pasa que en su realidad se introduce una pequeña modificación. Por ejemplo, un árbol donde no debía estar, una persona nueva que entra a su vida que ustedes, pero supuestamente ya la conocían, eso ya es bastante radical, pero ha ocurrido. Cambios en palabras, en canciones, cambios en las historias de personas famosas que ustedes conocen, que tienen una realidad y ustedes saben que era así, y de repente los ven que andan vivitos por la vida. Me pasó mucho con el cantante Robin Williams, que yo recuerdo haberlo visto incluso en el noticiero, esto no fue un fake, sino haberlo visto, que le hacían un funeral, que había muerto por SIDA, y años después verlo vivo. Fue muy, muy choqueante. Así como hay personas que hay unos famosos videos dando vuelta por ahí de unos ositos, que no me acuerdo cómo se llama, que tienen otros nombres, historias de personas que tienen una realidad que los llama el marido y resulta que no era, y es como que hacen un trasvaso de realidades y se modifica. Cosas muy extrañas que hoy la ciencia no lo podría explicar. Y que uno dice, no, debe ser una locura de mi mente, me lo imaginé. Yo les puedo asegurar que hace un tiempo tuve una situación que me impactó mucho. En la esquina de mi casa hay una casa muy bonita con unas arcadas muy bonitas, yo creo que lo conté en el canal, hermosas tipo estilo española, siempre me encantaba porque podía ver la casa como es, eso le pusieron rejas, pero tenía una vista justo en la esquina, de ambos lados de la esquina, maravillosa, le daba la luz, qué sé yo. Fui en noviembre o en diciembre a vacunar a mi perrita a la plaza a la vuelta, pasé por ahí, estaba exactamente igual con la luz y todo. A las pocas semanas estaba yendo, a las 2 semanas sería al almacén, que tengo que pasar por ahí enfrente a comprar algo. Iba escuchando música, qué sé yo, cantando. Voy pasando por la casa y algo me detiene como diciendo, acá hay algo diferente. Miro, me doy vuelta y veo 4 palmeras enormes en el frente de la casa.
Y yo te puedo asegurar, por Dios, por lo más sagrado de mi madre, que no es despiste mío, que no es mi imaginación, pero hacía exactamente unas semanas esas palmeras no estaban ahí. Eran palmeras enormes, grandes, o sea que no había forma de que yo no las hubiera podido ver. Es más, cuando llevé a mi perrita a vacunar, yo decía, qué bonito el sol que le da a esa casa. Y con esas tres palmeras delante, yo y una al costado, yo dije, esta casa no tiene luz. Quedó todo en sombra. Y claro, cuando yo le pregunté y le cuento esto a mi mamá me dice, ay, Laura, debe ser que lo mitad de eso hace rato que está. Fui consultando con varias personas y lo loco es que todos me decían lo mismo, no, hace rato que están esas palmeras ahí. Entonces yo intento recordar, empiezo a recordar y digo, no, a ver, yo fui, llevé a Merlina, estaban las palmeras, no estaban. Algo en mi mente me muestra la imagen de que claramente no había nada ahí enfrente, pero otra imagen, se me corre la imagen original y me muestra como que las palmeras siempre estaban. Es como que te cambian de realidad y para que no sea normal, te crean estos recuerdos falsos de que eso siempre estuvo ahí. La mayoría de las personas no se dan cuenta, o sea, puede que estas introducciones de cambios de realidades sea sin que vos te des cuenta, porque te resetean todo el tiempo. ¿Se entiende? Y eso fue una de las cosas más increíbles que me ha pasado hasta ahora, de ese cambio notorio de realidad. Pero no solo me pasó a mí, porque charlando con varias personas les ha pasado cosas similares. Y claro, como no tenemos con quién contarlo, porque la mayoría ha sido reseteado y se le ha adaptado el nuevo engrama cuántico, no logran ver la nueva realidad. ¿Se entiende? Me ha pasado así con nombres, nombres de series, por ejemplo, nombres de personajes. Me ha pasado con actores y actrices que les veo un destino, sé que les está pasando algo que no viven, ¿sí? Y realmente después nada que ver, aunque sí hay muchas historias falsas de internet, por eso siempre las tomamos con pinzas de gente que se muere, pero una cosa es eso y otras cosas son realmente periodistas que van a ver esas situaciones y van y resetean y formatean, no, y te muestran la información como es de de algo legal, de algo real, ¿ok? Es como una paradoja cuántica nueva que no se puede explicar, ¿sí? Yo te invito, si te está pasando algo de esto o te ha pasado, a dejarme un comentario aquí. Otra cosa que no recomendamos para absolutamente nada es que las personas que están con el despertar de pineal y pituitaria y con el cerebro cuántico eviten totalmente el alcohol, eviten totalmente las drogas, porque eso no te va a ayudar, eso te altera más la percepción de la realidad, haciendo que puedes terminar con esquizofrenia, desdoble de personalidad, locura, bipolaridades, no poder discernir en qué lugar estás, evasión completa de realidad. No te ayuda eso, no te ayuda. Te puede ayudar meditar, anclarte mucho a la tierra, anclarte mucho a la espiritualidad, seguir los consejos de personas cuerdas, por favor, no de personas que desvarían, de decirte, no sé, tómate esto que esto te va a hacer bien, para entrar en tu realidad, o si personas que realmente no han experimentado nada y que son fraudes totales, ¿sí? A eso nos referimos. Ojo con esas cosas porque hay mucha gente que te está vendiendo técnicas y cosas que no existen y no funcionan en realidad y que lo que hacen es perjudicar a otros porque te roban el dinero, se van y vos te quedaste con esa estafa. Por favor, ojo con eso. Todas estas técnicas de desarrollo personal y desarrollo cuántico y energético tienen que ver, me dicen, con el despertar de tus glándulas y el crecimiento cognitivo y el crecimiento en conciencia, además de todo lo que están recomendando tus guías, ¿no? Del despertar del corazón. El amor es absolutamente necesario. No vamos a despertar personas que están en el ostracismo y en la destrucción porque es como perder tiempo, esas personas están cerradas. Sí, vamos a tratar de despertar, dicen los maestros, personas
que estén listas para recibir la información, difundirla y actuar en consecuencia, es decir, desde el respeto, desde el amor, desde el cuidado del hábitat, desde el cuidado de otras personas, desde el cuidado de sí mismo. No nos interesa tampoco seguir con el despertar de personas que desvarían de su realidad y no son capaces de mantenerse estables en una, o que se dedican a las drogas, o a la cocaína, o al alcohol, o a lo que sea, y en la autodestrucción de sí mismas. ¿Por qué? Sí podemos introducir estas nuevas conciencias para poder cambiar la vieja. Esto es algo nuevo que se está haciendo. Es decir, que la nueva conciencia suplante a la vieja conciencia, ¿sí? Como que los engranes de esta nueva conciencia, los códices de conciencia y personalidad del futuro, cambie totalmente la conciencia de las personas en autodestrucción, porque esas personas mueren en conciencia. Y para evitar destruir su cuerpo y lo que podría llegar a ser, lo que se está observando es la posibilidad de cambiarles totalmente la realidad, hacerle como un lavaje energético y permitir que la nueva conciencia experimente a través de ese cuerpo, ¿sí? Que eso se llama suplantación, ¿querés decirlo? ¿Es antiético? No, porque la persona que está en autodestrucción prácticamente está muerto en vida, ¿se entiende? Entonces lo que se hace es introducirle los nuevos códices de frecuencia para que empiece a obrar desde otro cambio de conciencia, de paradigma y de luz. ¿Va a ser esta persona? No. Va a ser parte de esta conciencia nueva integrada a la actual. Esta es una maravillosa herramienta de trabajo y de cambios, porque esas personas han podido hacer cambios totalmente extraordinarios en su vida y a veces no tienen todos la función de salvar el mundo. A ver, simplemente tenés que ser buen padre, buena madre, porque tal vez sea tu nieto, tu hijo, el que haga el cambio que necesitamos. Algunos van a elaborar ideas, propuestas que tal vez van a quedar ahí, pero van a ser activadas años en el futuro, ¿sí? Todo eso es importante, está todo finamente calculado, ¿ok? Por eso no creas que todos tenemos esa labor de venir a hacer una obra extraordinaria. A veces solo venimos a hacer una obra extraordinaria desde el rol que nos toca. ¿Ok? Queridos míos, muchas gracias por haberme acompañado en otro programa más de las alas de Isis. Este ha sido uno de los programas más interesantes que me ha tocado elaborar. Agradezco a los guías y a los maestros cuánticos que me han estado acompañando. Y si tenés alguna duda de esta labor, que vamos a seguir hablando de ella más adelante, te invito a dejarnos un comentario si tenés ganas y ponete en contacto conmigo. Eso sí, yo no respondo mensajes de WhatsApp, no respondo emails con respecto a presentaciones, a me gustaría conocerte, no, no. Mi email y mi WhatsApp son enteramente de trabajo, yo lo dejo solo para el trabajo. Si querés comentarme algo de lo que te ha pasado, tenés ganas, podés hacerlo por aquí, por las descripciones de los videos. Yo siempre los voy a alentar a eso, siempre con respeto, porque si es algo que no está hecho con respeto, directamente lo borro, así que no pierdas tu tiempo. Pero si tenés ganas de hablar conmigo, hacelo de este medio, ¿sí? Porque el otro lo dejo solo para el trabajo, para los cursos, para los talleres, para responder cosas que me pregunten con respecto a técnicas y no para partes personales, ni mucho menos, ¿sí? Así que gracias por este entender, gracias por acompañarme y sigamos todos en este crecimiento que es increíble. Te mando un beso enorme, enorme. Hasta el próximo programa de las Salas de Isis. Bye, bye.